Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tuvimos un percance técnico, por eso empezamos más tarde y recién se me desconectó. Bueno, bienvenidos, ahora sí. Bueno, esperamos que vayan llegando. ¿Qué tal? Somos bastantes hoy. Buenas. Muchas gracias por conectarse. Buenas, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? Edison, Elis, hola, ¿qué tal? Llegué. Buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal, Leonor? Buenas. ¿Qué tal, Ligue? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas. Gracias a todos por los saludos, por estar conectándose ahora. En este domingo lluvioso acá en Buenos Aires, pero no por eso menos lindo. Un día espectacular para escuchar música, para tomar una clase de violín. Es tarde. ¿Dónde estás, Leonor? Ah, a ver. ¿Tenemos problemas con el audio? ¿Puede ser? ¿Me confirman? Estoy probando un micrófono nuevo, así que no sé si se escucha bien. Recién probamos si se escuchaba. Francia. Qué bien. Bueno, muchas gracias por estar acá, Leonor. Acá son... Ah, gracias. Muchas gracias por confirmar lo del audio. Sí, porque estoy probando el micrófono que uso para grabar, que nunca lo había usado para el vivo ni nada. Tenemos entonces de todas partes, desde Guayaquil, Ecuador, Francia, Monterrey. Qué lindo contar con todos ustedes hoy. Muchas gracias. No, no hay por qué, es importante que todos se escuchen bien, sobre todo porque es una clase de música, si no tal vez no habría problemas. Tenemos, a ver. Tal. Bueno, me dicen, buenas tardes, un gusto conocerte. Con la pena que recién estoy viendo la clase 0 y lo que sigue, espero poder lograrlo. Seguro, Janet, muchas gracias por conectarte a vos y seguro que lo vas a poder lograr. Este curso va a ser muy progresivo y mi idea es acompañarlos lo mejor posible para que aprendan a tocar el violín. El objetivo de este curso es que ustedes empiecen cuando empiecen, puedan tocar el violín en estas 6 semanas y va a ser de forma muy progresiva, así que vas a tener tiempo de ponerte al día. Saludos desde Chile, México, wow, bueno, muchas gracias. Perú, bueno, qué lindo de nuevo contar con todos ustedes acá. Voy a afinar el instrumento que hasta recién estaba estudiando. Hoy hice la rutina del domingo, es importante estudiar incluso los domingos para poder mantener el nivel técnico. Bien, con el violín ya afinado, el piano encendido y con todos ustedes aquí compartiendo este espacio hoy, vamos a dar comienzo entonces formalmente a la clase de hoy. Me presento brevemente una vez más, para todos los que ya me conocen va a ser una presentación más y quienes no, bienvenidos a este espacio.
Soy Elías Tosonieri, soy violinista, toco el violín hace más de 20 años y este espacio forma parte de mi curso de violín para principiantes desde cero y gratuito. Como mencionaba hace un rato, la idea de este curso es que ustedes puedan aprender el violín en solo 6 semanas. Para eso este curso se conforma de 6 clases que estoy grabando y que voy subiendo a YouTube los días viernes y este espacio que es los vivos de Instagram, que son los domingos a las 19 horas. Hace un ratito les comentaba también, antes de que se me cortara internet y tuviera que volver a empezar el vivo, que los espacios de los domingos, que son estos vivos, son más flexibles que las clases de YouTube por el motivo obvio de que estamos en vivo y en directo y que además las clases de YouTube están puramente enfocadas a principiantes que empiezan desde cero. En cambio, este espacio es un poco más flexible y un poco más abierto, de forma tal que las personas que tal vez están haciendo el curso porque les interesa o porque es gratuito o por lo que sea, pero ya tocan el violín, tengan también un espacio para hacer otras preguntas. Hace poquito Paula me había hecho, una de las chicas que está haciendo el curso, me había hecho una pregunta sobre el soporte, que es una pregunta crucial en un momento de tocar el violín. Pero bueno, todavía en las clases de YouTube no lo estamos viendo porque van a un paso más tranquilo. Bien, dicho eso, habiendo hecho la presentación, le doy la bienvenida de nuevo a las personas que se están uniendo. Les comento que las preguntas que tengan, que me encanta que me hagan preguntas, si están más que invitados, invitadas a hacerme preguntas, me parece un momento ideal para hacer preguntas, me las vayan escribiendo, yo si las veo las voy anotando, o voy anotando los temas centrales, y después al final de la parte teórica, cuando finaliza la parte teórica, les voy contestando. No vamos a incluirlos en el vivo a todos porque si no se va a hacer una cosa muy pesada, muy grande, difícil mantener la calidad de la imagen. Por eso vamos a hacer esta modalidad. Yo los voy leyendo y voy anotando las preguntas. A ver, ya empiezan. Lisbeth. Mira, me pregunta Lisbeth qué es más difícil, el tiempo, ritmo o leer partituras. La verdad es que no sé si lo mediría en términos de dificultad, sí en términos de complejidad. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que intervienen. El ritmo es algo esencial para poder hacer música y es algo que uno trabaja poco. Deberíamos trabajarlo más como músicos, el ritmo, porque es lo que ordena la música, lo que ordena los sonidos y lo que le da vida, por así decir, a la música. Muchas veces, a mí me gusta comparar el ritmo con los latidos del corazón. La música sin ritmo no está viva. Entonces el ritmo es complejo, es muy complejo y no sé si es tan difícil de aprender, sino más bien es llevadero, lleva tiempo porque hay que incorporar las métricas, cómo uno va midiendo el tiempo, cómo uno va sintiendo incluso el ritmo de forma interna. Así que es complejo y lleva tiempo, pero no sé si es difícil. Y en cuanto si es más o menos difícil que las partituras son también complejas, pero yo creo que es algo incluso más mecánico que el ritmo, que es como aprender a leer, es ponerse con la partitura, decir, bueno, esta nota es A, B, Si, Do, Re, Mi, dura tanto. Para mí están en escalones distintos, son cosas complejas de aprender, tanto el ritmo como leer partituras, pero están ahí medio a la par. Si bien están en escalones distintos o en temas distintos, están medio a la par en cuanto a dificultad. A ver si hay más preguntas. No, por suerte no. Lisbeth, decime si te contesté bien, porque por ahí divagué mucho y no fui muy claro. Cualquier cosa me repreguntás y con mucho gusto vuelvo a comentarte.
Pero el resumen, no creo que haya una más difícil que la otra. Lucas dice, a mí me pasa que no tengo vida cuando toco música contemporánea. ¿Te referís a que no tenés ritmo? Me imagino. El ritmo es complejo y como les decía es llevadero, implica bastante práctica. A mí me pasa que, bueno, sí, ya había leído la pregunta de Lucas. FMaca0123 dice, ¿cómo hago para que no tiemble mi mano derecha y que no se escuche una especie de ondas cuando toco? Bien, es una gran pregunta. La voy a anotar porque es una pregunta muy interesante. Tiemble la mano derecha. Me alegro, Lisbeth, de haber respondido a tu pregunta. ¿Cómo se usan los microafinadores? Microafinadores, pregunta Daf. Bien. ¿Cómo tocar el violín? Negras, blancas, corcheas y semicorcheas. Sofía. Bien, me voy anotando. Vamos a hacer entonces... Estas preguntas las voy a dejar acá, las voy a contestar después. Primero quiero entrar al tema de lleno que es la clase de hoy, que el primer tema es cómo mejorar la afinación en el violín. Después reabrimos el espacio de preguntas y las voy contestando una por una. Bien, estas tres están anotadas. Vamos con cómo afinar mejor. Bien, ¿cómo afinar mejor? Me congelé durante un segundo. Me gustaría explicar o que entendamos primero un poco qué es la afinación en sí. Porque la afinación no es simplemente algo pasajero, ¿no? Uno está muy acostumbrado muchas veces a... Bien, me cuesta mucho afinar. Les decía, perdón, estaba leyendo. Alguien me comentaba que le cuesta mucho afinar. La afinación es un tema central en el violín. ¿Y qué es la afinación? Afinar en realidad es darle a una nota un color especial, darle a un sonido un color especial y que se transforme en una nota. Los sonidos en sí son vibraciones, es el aire que cuando vibra uno lo percibe como sonido, se transforma, la vibración pega en el tímpano y ahí se transforma en un impulso eléctrico y el cerebro lo transforma en un sonido. Y eso es muy interesante y es crucial para entender qué estamos diciendo cuando decimos qué es afinar una nota. Porque entonces afinar una nota tiene que ver con esa vibración del sonido, con ese aire que se mueve. Por ejemplo, yo voy a tocar un par de notas con mi violín. Si yo paso el arco por mi instrumento, y como mencionaba en la clase 1 que subí el otro día a YouTube, que pueden ver si entran a mi canal, cuando yo paso el arco por el instrumento, lo que voy a hacer va a ser que el arco raspe las cuerdas y en ese raspar la cuerda se empieza a mover. Cuando la cuerda se mueve, transmite la vibración al instrumento y esa vibración de la madera hace que el aire que está dentro vibre. Es ese aire que vibra que nosotros escuchamos como sonido. ¿De qué va a depender que esté más o menos afinado el sonido que escuchamos? Va a depender de la velocidad a la que vibre ese aire. Los sonidos más graves vibran lento. Por ejemplo, esto. El sol del violín es una nota grave y por eso vibra lento. Mejor dicho, vibra lento y por eso es una nota grave. Cuando yo paso el arco por sol, el aire se empieza a mover de una forma lenta.
esa forma lenta en la que se mueve el aire, ese sonido grave. Todo lo contrario pasa con los sonidos agudos. Cuando yo paso el arco por la cuerda de mi, el aire se empieza a mover más rápido. Y ese movimiento rápido del aire es lo que yo percibo como un movimiento agudo. No los quiero aburrir mucho con esto, de la parte más física de cómo funciona el violín, pero me parece algo súper interesante porque si estamos hablando de afinar una nota o no, tenemos que saber que lo que queremos hacer es modificar la velocidad a la que vibra el aire. ¿Cómo hacemos nosotros eso de modificar la velocidad a la que vibra el aire y que nosotros escuchamos como sonido? Con nuestros dedos de la mano izquierda. La cuerda, cuanto más grande es, más lento se mueve y más grave suena. Fíjense, si ustedes tienen su violín ahí, que la cuerda sol es la cuerda más gorda de todas, más gruesa, y la cuerda mi, que es la más aguda, es la cuerda más finita. Bien, entonces ya tenemos establecida una relación entre el grosor de la cuerda y la velocidad a la que vibra el aire, y por lo tanto el sonido, si es un sonido grave o si es un sonido agudo. Pero no solamente tiene que ver el grosor de la cuerda con esta afinación, también tiene que ver la tensión de la cuerda. Cuando la cuerda está muy tensa, suena más aguda. ¿Por qué? Porque vibra más rápido, le cuesta más desplazarse, entonces vibra rápido. Cuando la cuerda está muy suelta, distendida o relajada, vibra más lento, porque no le cuesta moverse, entonces transforma toda la energía que yo pongo con el arco en desplazamiento, y por eso mueve el arco, mueve el aire más lento. ¿Por qué nos sirve saber todo esto que parece un poco aburrido? Porque cuando nosotros ponemos los dedos en el violín, lo que estamos haciendo es acortar la cuerda. Cuando yo pongo mi dedo acá, mi primer dedo acá, de repente la cuerda ya no va a vibrar desde acá, que es donde vibra el sol. Va a vibrar desde donde yo tengo el dedo. Para que vibre bien la cuerda, tenemos que apretar la cuerda. No mucho, porque si no nos va a doler o nos va a cansar, pero tenemos que apretar lo suficiente como para fijar la cuerda en el lugar. Cuando la cuerda está fija, vibra bien, y eso nos va a dar calidad de sonido. Ahora, la afinación exacta va a depender de cuánto acorten ustedes la cuerda. Voy a tocar un poquito afinado y un poquito desafinado para que puedan escuchar y observar cómo va a depender de dónde yo pongo el dedo en la afinación. Entonces yo estaba tocando sol. Voy a tocar la. Ahí está afinado. Y ahí está desafinado. Y no hice más que deslizar mi dedo apenas 1 milímetro hacia abajo y ya se desafinó. Se desafinó porque yo cambié la longitud de la cuerda. O sea que para afinar bien una nota en el violín, tenemos que tener bien calculadas las distancias entre los dedos y la distancia exacta para acortar la cuerda, lo justo y necesario para afinar. Bien, ahora ustedes dirán, sí, está buenísimo, Elías, todo esto que decís, pero porque es interesante, qué sé yo, pero ¿cómo hago para poner el dedo en el lugar justo de donde tengo que afinar la nota? Bueno, entonces lo primero que podemos pensar ahí con esa pregunta que nos hacemos de cómo para poner el dedo en el lugar justo donde tengo la nota es ¿cuál es el lugar justo? ¿Cómo podemos saber cuál es el lugar justo donde está la nota afinada? Y la única respuesta válida para mí y bajo mi punto de vista es escuchando. Porque si uno no escucha la nota, no puede pretender que poniendo unas marcas en el violín vaya a estar afinado. Y no estoy desmereciendo para nada a la gente que toca con marcas, para nada. Yo toqué un tiempo con marquitas en el violín. Cuando digo marcas, me refiero a las marcas estas que se le ponen en el diapasón y en la tastiera.
Bien, ahí comentaba Lucas, usando marquitas. Bien, justamente de esto estaba comentando. Las marcas sirven, pero no nos dan la afinación exacta. La afinación exacta la da el oído. Entonces, mi respuesta ante la pregunta de cómo hacer para afinar mejor no es ir a las marquitas, que no está mal tenerlas un tiempo y usarlas hasta que uno se acostumbra, para nada, está muy bien. Pero mi respuesta ante cómo afinar mejor es escuchando mejor. Y ahí es donde está el secreto, por así decirlo, de la afinación. Escuchando mejor. Si uno ya tiene en mente el sonido de la nota que quiere lograr, no va a hacer falta buscar mucho con los dedos deslizando, porque uno ya sabe cómo tiene que sonar la nota. Uno ya escucha sonar la nota en la cabeza y ahí baja uno el dedo y la va buscando. Entonces, a ver, el oído. Sí, claro, Lucas, uno tiene que tener en el oído las notas. Esto es complejo de hacer, pero bueno, ahora les voy a explicar brevemente cómo hacer para afinar mejor con este procedimiento de tener oído las notas, cómo hacer para que se vuelva algo más orgánico esto de tener en el oído las notas. Antes de llegar a esa receta o fórmula para afinar mejor, que no es mágica, simplemente funciona porque es un método bueno, vamos a hablar del canto y la afinación, el canto y el violín. El violín es un instrumento que asemeja mucho a la voz humana. De hecho, es el instrumento por excelencia que asemeja a la voz humana. Y no es por esto que vamos a relacionar el violín y el canto, sino por el tema de la afinación. Estábamos preguntándonos cómo hacer para afinar mejor y habíamos dicho que las marquitas son una opción, las marcas en el violín, pero hay una opción mejor que es ya saber cómo tiene que sonar la nota. Que la música no dependa de algo visual, de ver dónde están los dedos, porque eso no es tan musical, ¿no? Que la música dependa de algo visual lo convierte en otro tipo de arte, pero nosotros queremos hacer música y tocar el violín, entonces lo que tenemos que entrenar es el oído y la percepción musical. ¿Cómo hacer para entrenar el oído? ¿Cómo hacer para entrenar la percepción musical? Y a través del canto. ¿Por qué a través del canto? Porque el canto es la forma que tenemos nosotros de saber si la nota que estamos pensando o no es correcta. Si decimos que para afinar tenemos que tener una nota clara en la cabeza, saber cómo suena, poder imaginarnos el sonido, también deberíamos poder cantarla, porque es a través del canto que yo puedo chequear o no que la nota que estoy pensando está bien. Bien, vamos a hacer un segundo espacio de preguntas hasta acá para revisar todo esto que estuvimos charlando. Preguntas que tengan que ver con esto del canto y la afinación, de la longitud de las cuerdas, de las vibraciones del sonido, todo eso para ver si estamos listos para seguir adelante con la segunda parte que es el canto y la afinación ya más de forma más profunda. Mientras voy anotando las preguntas que me estuvieron haciendo recién. Bien, preguntaban antes cómo se usaban, ya las había anotado, los microafinadores, las negras. Un método para coordinarme al tocar dos cuerdas. Qué buena pregunta y tiene que ver con el tema que vamos a tratar a lo último, que es cómo pasar el arco. Bien, dobles cuerdas. ¿Cuántas horas al día es recomendable practicar? Esta la voy a contestar después, lo mismo que la del arco y las otras preguntas, que es una pregunta muy interesante. Me alegro, Silvia, que te resulte interesante. Es el arco
Lucas, bueno, esto que estabas diciendo está relacionado con el tema este. Dice Lucas, ¿el arco es el que genera las vibraciones a las cuerdas? Sí. No sé si es una pregunta, no termino de entender, pero sí, es el arco el que genera las vibraciones en las cuerdas. Las cerdas del arco, que son estos pelitos de caballo, cuando tiene resina y uno lo pasa sobre la cuerda, raspa la cuerda y hace que la cuerda se mueva. Y ahí es donde la cuerda vibra y genera el sonido. Bien, a ver. Ah, Sofía, sí, la entonación de la nota es la afinación. Entonar tiene que ver con la palabra tono y tono tiene que ver con el color de la nota, ¿no? Con justamente cómo se percibe la nota. Entonces, la entonación de una nota es la afinación, es el color de la nota. Hablamos de color para poner una especie de paralelismo entre un arte más clara que puede ser la visual. Entonces, la entonación de una nota tiene que ver con eso, con el color y con la afinación. Bien, Kabir nos pregunta, no sé si dije bien el nombre, pero Kabir nos pregunta hasta qué tiempo se recomienda usar las marquitas, relacionado a esto de la afinación y las marquitas. Yo recomiendo no empezar a usarlas y entrenar directamente el oído. Pero si uno prefiere usar las marquitas, yo diría que lo mejor es tenerlas un máximo de 3 o 4 meses como mucho. Y mientras tanto hacer mucho hincapié en aprender cómo suenan las notas. Porque la verdad es que cuanto antes uno aprenda el sonido de cada nota, antes nos vamos a sentir más seguros para dejar las marquitas. Pero sí, más o menos entre 3 o 4 meses usando las marquitas está más que bien si uno opta por ese camino. ¿Las aplicaciones de afinador sirven? Pregunta Lucas en este tema. Lucas, las aplicaciones de afinador sirven. Sirven, uno las puede usar de forma equivalente a las marquitas, pero entrenando el oído. Cuando uno toca el violín, por ejemplo, y busca una nota con el afinador, por ejemplo, bueno, hoy voy a tocar las notas la, si y do. Voy a ver y voy a corroborar con el afinador si están bien afinadas. Entonces uno se pone a tocar y toca, bueno, a ver la. Dice, bueno, el afinador me dice que el la está abajo. Y va probando con el afinador hasta que encuentra la nota. Cuando el afinador marca que ya está la nota lista, lo que hay que hacer es dejar de mirar el afinador y cerrar los ojos, o no, pero concentrarse en el sonido de la nota. Entonces uno, con esa concentración, escucha cómo suena la nota y tiene que tratar de descifrar el sonido de la nota, que es algo difícil de entender, sobre todo si uno nunca hizo un entrenamiento musical. Pero cuando uno cierra los ojos y escucha la nota y empieza a entender el sonido, a sentir los distintos colores que tiene una misma nota, ahí es donde uno empieza a conocer a la nota y uno puede desligarse del afinador. El afinador, las aplicaciones y eso está buenísimo, pero para hacer este trabajo, para usarlo para corroborar la afinación o chequear, pero nada más. No hay que estudiar mirando el afinador todo el tiempo porque entonces uno no está entrenando el oído. Lo que uno tiene que entrenar es el oído. Muy buena pregunta, Lucas. Gracias. Bien, Draculia nos pregunta, mis dedos no son cortos pero no lo suficientemente largos. Se me complica un poco para hacer rápido las notas. ¿Algún consejo? Soy principiante. Es una muy buena pregunta, Draculia. La voy a dejar también para contestar hacia el final de este vivo.
Bien, porque ahora me gustaría responder cosas que tienen que ver estrictamente con la parte del sonido y la afinación. Draculia, bueno, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, me decís. Yo les agradezco a ustedes por coparse, por tener ganas de aprender a tocar el violín, que es un instrumento espectacular. Y la verdad es que cuanta más gente aprenda a tocar el violín, yo creo que más gente va a poder disfrutar de este instrumento. Así que gracias a ustedes por participar del vivo, por querer tocar el violín. Laura preguntas, ¿se recomienda usar el Sound Corset? Sí, creo que es la aplicación que yo tengo. Tengo varias para usar, para afinar el violín. Creo que tiene metrónomo también esa aplicación. Yo la uso y es buena, me gusta. Así que sí. Siempre lo mismo, ¿no? En el sentido de chequear la afinación o afinar el violín. Nunca tocar todo el tiempo mirando la pantalla o el afinador, porque de nuevo, entonces no se está entrenando el oído, sino que se está entrenando otra cosa, que no nos sirve tanto para ser violinistas. Para ser violinistas tenemos que tener el oído entrenado. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué cuerdas recomiendo? Bien, pregunta también que voy a dejar hacia el final porque, bueno, no, tiene bastante que ver con el sonido. Mira, las de Perlón son las que yo recomiendo, de la línea Tomastic son las que me gustan a mí. Después también están las D'Addario, que son cuerdas bastante lindas para comenzar. Hay unas que se llaman Prelude, no sé cómo se pronuncia bien, pero Prelude se escribe, y esas son unas cuerdas no tan caras y muy lindas para tocar, sobre todo si uno está empezando. Son de un sonido muy dulce porque son de perlón, que es el material de que están hechas. Entonces son cuerdas de la línea D'Addario y el modelo se llama Prelude. Rosana dice, buenas tardes, en mi violín suena diferente la cuerda re y la cuerda la. Está bien que suenen diferentes entre sí, pero me imagino que vos estás planteando que están desafinadas, que no suenan como deberían sonar. En ese caso, bueno, en la clase que viene, en el curso gratuito que está en YouTube, que va a ser la clase número 2 del curso, que la voy a subir este viernes, les voy a enseñar cómo afinar el violín, así que ahí vas a poder solucionar el problema. Les voy a enseñar una forma usando una aplicación muy sencilla y bastante práctica, así que se te va a solucionar ese problema, eso espero, poder ayudarte. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué marca? Pregunta Sandra. Supongo que estás hablando de las cuerdas, Sandra. La marca es Tomastic, no, D'Addario. D'Addario es esa marca. Tomastic es otra marca muy buena de cuerdas. Rosana. Ay, me seguís contando sobre las cuerdas. Me habías dicho que en tu violín sonaban distinto la y re, y ahora me comentas que por accidente se movieron las rueditas de abajo y la de la y la de re no suena igual. Bueno, quédate tranquila, Rosana, que este viernes con la clase que tiene que ver con la afinación, la clase que voy a subir en YouTube, va a estar más que claro eso y no vas a tener ningún problema. Bien, Jesús, una gran pregunta que tiene que ver con la afinación. Muchas gracias por tu pregunta. Dice, ¿hay ejercicios específicos para entrenar el oído? Sí, hay ejercicios específicos. Hay métodos o formas de ejercitar el oído, más bien. Hay métodos tipo libro, que está el King, que se escribe Kun, K, H, U con diéresis, N, N, que es un método muy bueno para entrenar el oído. Después están los Ottman y hay varios más métodos para entrenar el oído. Pero los ejercicios que yo recomiendo al principio todavía
son similares al cómo expliqué yo recién el uso de las aplicaciones para tocar el violín y para afinar. Me voy a anotar, Jesús, tu pregunta porque con el tema que vamos a hablar ahora, que es el canto y el violín, vamos a ver ejercicios específicos. Ya te voy adelantando, Jesús, que si no me seguís en YouTube, te recomiendo que lo hagas porque justo el viernes pasado subí una clase que al final de la clase les doy 5 tareas para entrenar el oído, que tienen que ver con cantar, no con tocar el violín, sino con cantar y escuchar. Ejercicios así son los que yo recomiendo. La clase la puedes encontrar en mi canal de YouTube, Violinista para Eventos. Poli, me preguntas cuál es el afinador que uso. Yo uso el Sound Corset, pero también usaba el Da-Tuner, que son afinadores muy buenos. Lucas, me preguntas sobre las dominant, las cuerdas. Bien, las cuerdas dominant a mí no me gustan tanto. Yo ahora tengo en uno de los violines cuerdas dominant, pero siento que duran poco. A mí me suelen durar no más de 3 meses las dominant. Y está bien, yo toco muchas horas por día y todos los días y la verdad es que les doy duro a las cuerdas, pero me parece que duran poco y el sonido les cambia muy pronto. Suenan bien un mes y después ya empiezan a sonar como nasales. Pero eso depende mucho del violín. A mí las que me gustan, y que de hecho son más baratas que las dominant, hablando de cuerdas al nivel de las dominant, que no las recomendé hace un rato porque son cuerdas caras, que deben estar valiendo ahora entre 7 y 8 mil pesos argentinos. Las que me gustan son las Peter Infeld, que son más caras que las dominant, pero si no más baratas que las dominant son las Vision. Las Vision comunes, no las orquesta, no las Titanium ni las solista. Vision comunes son de la línea Tomastic, son más baratas que las dominant, me gusta más el sonido y duran muchísimo más. Bien, contestadas todas estas preguntas de esta primera parte, vamos a pasar al próximo tema, que es el canto y el violín. Les agradezco mucho a las personas que se están uniendo ahora a la clase. Bienvenidas. No se preocupen por la parte que no vieron hasta ahora, la van a poder ver después porque esta clase la voy a subir a YouTube también, así como está, con mis traspiezos y todo a la verdad. El canto y el violín. Pasamos ya a esta nueva parte. Estuvimos hablando de la afinación recién, de lo importante que es afinar teniendo en el oído la nota. Y estuvimos hablando también de cómo ejercitar un poco esto de tener en el oído la nota y desde ahí afinar. Les mencioné antes del espacio de preguntas también que el canto es la forma que nosotros tenemos de cerciorar, de chequear que estamos pensando bien una nota. El proceso para saber si uno está afinando o no, o para aprender a afinar, y esto tiene que ver con la pregunta que me hacía Jesús de los ejercicios, es el siguiente. Yo acá tengo un teclado que no se llega a ver por cómo está puesta la cámara, pero es un teclado que yo uso para estudiar afinación. En vez de poner el afinador y tocar el violín usando el afinador, yo prefiero ir al teclado o a un piano o a una guitarra, escuchar las notas en estos instrumentos, que son instrumentos que no se desafinan tanto, o que la afinación no depende de nosotros. Digamos, el piano es cuestión de bajar las teclas. Bueno, me salió un órgano. Es cuestión de bajar las teclas. Ahí está el piano. Y ya, suena. Suena solo y suena afinado, suena perfecto. Entonces, ¿cómo hago yo para estudiar afinación?
toco el teclado y digo, bueno, a ver, voy a cantar la nota re, voy a estudiar la nota re. Bajo la tecla, lo escucho y lo escucho varias veces, tratando de hacer esto que les mencionaba hace un rato de investigar la nota, de tratar de descifrar el sonido, a ver qué es lo que está pasando en el aire, qué es lo que escucho. Después de hacer esto, lo que hago es tratar de imaginar la nota. Con esa información que yo capté de este re, me la imagino. Es difícil imaginar una nota o imaginar un sonido, pero es parte del entrenamiento esencial que tenemos que hacer como instrumentistas, más allá de donde querramos ir o a cuáles sean nuestros objetivos. Es muy importante poder imaginar los sonidos. Entonces vamos de nuevo. Escucho el re, me lo imagino y ahora tengo que poder chequear de alguna forma si estoy afinando bien o no. Y ahí es donde viene el canto. ¿Por qué? Porque yo voy a usar mis cuerdas vocales para materializar, digamos, el sonido que me estoy imaginando. Que si no recuerdo mal era un re. Bueno, ahí no estaba del todo afinado. Re. Bien, ahora sí lo pude afinar. ¿Cómo sé si está desafinado? Básicamente porque los sonidos no encastran. Si yo estoy cantando dos notas que son iguales, deberían encastrar perfecto, ¿no? Voy a tocar el do ahora, por ejemplo. Do. Ahora encastra perfecto el do. Ahora lo voy a desafinar a propósito. Do. Ahí está afinado de nuevo. Cuando los sonidos están desafinados, chocan. Y tiene que ver con lo que les explicaba al principio de la vibración del aire. Cuando las dos notas suenan a la vez y no son iguales, tienen dos opciones. O armonizan entre sí y queda bien, por ejemplo, un do y un mi. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Ahí las notas armonizan y suenan bien. O desarmonizan, se ponen disonantes y chocan entre sí las vibraciones. Do. Ahí choca y está desafinado. Bien, y eso es importante, por eso es importante cantar a la hora de tocar el violín o a la hora de entrenar el oído. Si uno quiere afinar mejor, no hay mucha más chance, lo que tiene que hacer es escuchar sonidos, tratar de reproducirlos en la cabeza y después cantarlos para chequear. Bien, fue bastante más corta de lo que esperaba esta parte del canto y el violín. Y creo que está bien así. Díganme si tienen preguntas, encantado voy a ir respondiendo. Voy a seguir, mientras ustedes me escriben, voy a seguir anotando las preguntas que me quedaron pendientes. Silvia, me hiciste una pregunta muy interesante, que es: tenés 43 años, ¿es tarde para aprender a tocar el violín? Es algo que siempre quise hacer. Me voy a tomar el atrevimiento de contestar esta pregunta ahora, que no tiene que ver estrictamente con el tema del canto, pero es súper importante que no te quedes con las ganas de aprender a tocar el violín. Así que Silvia Damián Rosas, es muy importante que no te quedes con las ganas de aprender a tocar violín. No es tarde. Y más, si siempre lo quisiste hacer, aprovechá a tocar el violín. Nunca es tarde para la música. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el talento, tiene que ver con las ganas, ser músico. O por lo menos hacerlo de hobby, ¿no? Si uno quiere tocar el violín, no importa la edad. Yo tengo alumnos que han empezado a los 60, 65. Tengo un alumno de 70 años que empezó a los 65 y toca muy lindo, toca muy bien, la verdad.
Por supuesto, hay una cuestión que tiene que ver con la musculatura, que no responde lo mismo a los 70 que a los 40, pero hasta los 50 uno puede empezar a tocar el violín sin ningún pormenor. Lo que importa, y esto sí es importante, que lo mencionaba en la clase 0, lo mencioné en la clase 1 y ahora lo voy a mencionar en este vivo, es estudiar bien, es cultivar bien el oído con estos ejercicios que estamos haciendo, que van a ver a lo largo del curso. Así que si querés aprender a tocar el violín, tengas la edad que tengas, podés y te lo recomiendo porque la música es fantástica. Sofía, me preguntás sobre el cuarto dedo. Bien, esta la voy a dejar para el final, no porque sea menos importante, sino para poder ir al tema que viene ahora, que es el arco. Bien, a ver, ¿qué más? Bien, qué bueno, Rosana, que toques el piano también, entonces te va a ser muy bueno y muy práctico a la hora de tocar el violín porque vas a poder entrenar muy bien la afinación. Lucas, ¿me decís cómo describo el solfeo? También la voy a dejar para después y te voy a pedir, Lucas, si estás ahí, que me digas a qué te referís con el solfeo en sí. ¿A qué te referís con cómo describo el solfeo? Bien, y después haces un comentario interesante que es que hay dos maneras de tocar, bien y mal. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de extremos a la hora de tocar, pero te lo voy a comentar el porqué después de un ratito. Vamos a ver ahora el tema del arco, que es el último tema pautado para este vivo y después ya me dedico a responder todas las preguntas súper interesantes que están haciendo. Bien, el arco. ¿Cómo pasar el arco? Es lo que quiero que charlemos ahora y lo que me gustaría que aprovechen a sacarse las dudas. Si estábamos hablando y retomando los temas que estuvimos charlando, si estábamos diciendo que los sonidos que escuchamos y que generamos a través de nuestro violín son vibraciones y esas vibraciones se hacen porque la cuerda se mueve y esa cuerda se mueve porque yo paso el arco o ustedes pasan el arco, es crucial pasar el arco de la forma correcta, porque si yo no paso el arco de la forma correcta, la cuerda no se mueve bien y al no moverse bien, no suena bien. Y esto está bueno pensarlo así y pensar que es una cuestión técnica. Pasar bien el arco o no es una cuestión técnica que tiene que ver con poder hacer los movimientos correctos para tocar el violín. Entonces, tenemos que saber cómo pasar bien el arco. Y para pasar bien o mal el arco, tenemos que saber cómo tiene que moverse la cuerda. Porque si ustedes no saben cómo, ustedes, yo, cualquiera, si ninguno de nosotros sabe cómo tenemos que mover la cuerda para que suene bien, tampoco vamos a poder pensar o deducir cómo pasar bien el arco. La cuerda está diseñada, la cuerda del violín, para vibrar de forma horizontal. Ustedes ven acá, tengo el rulo del violín, la cejilla del violín, que es donde apoyan las cuerdas, y tengo acá la cuerda. Si la cuerda vibra de forma vertical, o sea, así, va... Bueno, justo en este violín no se choca, pero la cuerda, al vibrar de forma vertical, se choca con la tastiera y ahí genera ruido. Entonces la cuerda tiene que vibrar de forma horizontal. Por suerte, cuando usamos el arco, la cuerda siempre va a vibrar de forma horizontal. Ahora, de forma horizontal, si pongo el violín así, la cuerda va a vibrar de esta forma. La forma ideal, ¿no? La cuerda vibra bien cuando vibra en este sentido. Ustedes tienen la cuerda acá y hace así. Esta vibración es la que da el buen sonido.
O sea que ustedes tienen que tratar de hacer que la cuerda vibre siempre así, en este sentido. Si ustedes están con el violín así, la cuerda tiene que vibrar así, en este sentido, ¿no? Y para que eso suceda, ustedes tienen que pasar el arco perfectamente perpendicular a la cuerda. Si ustedes pasan el arco perpendicular a la cuerda, de esta forma, van a hacer que la cuerda se mueva de forma horizontal y van a hacer que suene bien. Si ustedes pasan el arco de forma no perpendicular a la cuerda, o sea que no forme una cruz, si ustedes pasan el arco por ejemplo así, ya va a sonar mal. El 90% de las veces que uno escucha un feo sonido en el violín tiene que ver con que el arco no está pasando perpendicular a la cuerda. Entonces, repasando hasta ahora, lo que vimos de cómo pasar bien el arco es que tenemos que saber cómo se tiene que mover la cuerda. La cuerda se tiene que mover de forma horizontal, por lo que el arco tiene que empujar la cuerda y empujarla bien. Y la mejor forma de empujar la cuerda es pasando el arco perpendicular a las cuerdas, ¿sí? Formando una cruz. Entonces, cuando ustedes tengan la cuerda acá, van a pasar el arco y el arco la va a empujar y la cuerda va a vibrar así. Eso es, en resumen, lo que charlamos hasta ahora. Bien, Lucas, una pregunta excelente me estás haciendo que voy a contestar ahora. ¿La postura, el sonido, también depende de la postura? Sí, depende de la postura y es lo que justamente vamos a ver ahora. ¿Por qué depende de la postura el sonido? Porque depende de la postura pasar de tal o cual forma el arco. Ustedes al mover los brazos mueven el arco y es ahí donde recién el arco toca la cuerda y vibra y todo lo que comentábamos recién. Si ustedes tienen el brazo muy bajo, por ejemplo, y no se va a poder mover bien, entonces el codo va a mover el arco así y el arco va a sonar así. Si ustedes tienen el codo demasiado alto, también se les va a clavar acá el brazo y no van a poder mover bien el arco. Por eso la postura es elemental para pasar bien el arco. Fíjense, y esto es muy interesante, que para poder pasar así el arco, con mi brazo tengo que hacer una serie de movimientos muy distintos. Fíjense mientras yo paso el arco por la cuerda, cómo se mueve mi brazo. Como ven, mi brazo no hace este movimiento para atrás y para adelante. Y tampoco hace este movimiento nada más, como saludando. Para que mi violín suene bien, yo tengo que hacer movimientos distintos con el arco. Primero tengo que abrir con el codo y después tengo que estirar el brazo justamente para el otro lado, para adelante. Y ahí recién el arco pasa derecho, pasa perpendicular a la cuerda y logra un buen sonido. Es así como se logra un buen sonido y como uno debe pasar el arco por la cuerda. El arco debe pasar de forma perpendicular a la cuerda siempre y para eso tengo que abrir con el brazo primero y después estirarlo hacia adelante. Después, cuando tengo que volver, tengo que hacer justamente lo contrario. Me llevo hacia atrás el brazo y lo tiro hacia adelante de nuevo. Atrás, adelante y atrás, adelante. Esa es la forma correcta, digamos, la mejor forma y la más funcional para hacer sonar el violín por todo esto que les explicaba recién. Bueno, bienvenidos a quienes se están uniendo ahora de nuevo. Bien, eso tiene que ver con
pasar el arco por la cuerda y lograr un mejor sonido, ¿sí? Resumiendo una vez más, la cuerda vibra de forma horizontal, así se obtiene el buen sonido. Para eso hay que pasar el arco perpendicular a la cuerda y para eso tenemos que hacer movimientos distintos con el brazo. ¿Cómo? Abriendo con el brazo hacia atrás y empujando hacia adelante después. Cuando uno hace tirando es así, abro hacia atrás, empujo hacia adelante. Y cuando hacemos empujando, que es el arco para el otro sentido, es tiro hacia atrás primero y empujo después. Siempre es abro y adelante, abro y adelante, atrás y adelante, atrás y adelante. Un consejo, porque yo les hablaba recién de la altura del codo. Para poder hacer estos movimientos bien, el codo derecho tiene que estar apenitas más arriba que la muñeca, ¿sí? Esto igual lo vamos a ver bien y a fondo en la clase número 4 de este curso, que es este viernes no, en las clases de YouTube, que son los viernes, este viernes no. El viernes que viene voy a subir una clase específica de cómo pasar el arco con todos los detalles, ¿sí? Así que me pueden seguir en YouTube como violinista para eventos y les va a avisar cuando suba esa clase específica del arco. Bueno, y ahora sí, habiendo tocado todos estos temas sobre cómo mejorar la afinación, el canto y el violín y cómo pasar el arco, bombardéenme a preguntas tranquilos que voy a contestar todas las que pueda. No les digo que me puedo quedar hasta la 1 de la mañana, pero encantado lo haría si pudiera. Voy a empezar contestando las preguntas que me habían hecho hace un rato. Bien, a ver. Bien. ¿Vieron cuando uno anota apurado que en realidad es como no anotar nada? Porque estos son mis apuntes de recién. No los entiendo, así que voy a hacer scroll hacia arriba para contestar las preguntas. Creo que la primera tenía que ver con los microafinadores, así que voy a ir hasta allá. Bien. Aguárdenme un segundito. ¿Cómo se usan los microafinadores? Me preguntaba Daf. Los microafinadores se usan de forma parecida a la clavija. Tiene que ver mucho con la afinación de las cuerdas, así que no sé por qué no te lo contesté antes. Cuando uno gira los microafinadores, que son tornillitos, lo que hace este tornillo es acortar o alejar la cuerda del otro extremo. Entonces, básicamente le da más tensión o le da menos tensión, la afloja. Entonces, ahí lo que cambia es el sonido. Pero como son microafinadores, lo que hacen es afinar de una forma muy pequeña, son muy sutiles. Cuando uno lo gira, cambia la afinación porque la cuerda se tensa o se afloja, suena más o menos grave, pero cambia de forma muy pequeña, ¿no? Si ustedes están usando un afinador para afinar su violín y les da que tiene directamente otro nombre de nota, vieron que ustedes a veces ponen el afinador y ustedes quieren que les aparezca una G del sol y les aparece una A de un La. Bueno, el sonido está muy agudo, entonces el microafinador no les va a servir. Ahí lo que tienen que hacer es girar de las clavijas, ajustando, que lo vamos a ver bien en la clase que viene de YouTube, en la clase que voy a subir el viernes. Lo que tienen que hacer entonces es usar las clavijas. Cuando ustedes ya están por la misma nota y apenas el afinador les marca que está desafinado pero muy chiquito, recién ahí se usan los microafinadores. Daf, no sé si estás aún, pero espero haber respondido tu pregunta. Bien, Sofía, me preguntaste cómo tocar con el violín negras, blancas, corcheas y semicorcheas. Hay varias formas de tocar negras, blancas, corcheas y semicorcheas. Pero la forma más sencilla que se me ocurre para responderte es
cambiando la cantidad de arco que estás usando. Esto se aplica a todos los golpes de arco y todos los estilos de sonido que uno tiene. Si vos querés tocar una blanca, lo que tenés que usar es arco, bastante arco y pasarlo lento, ¿no? Suponiendo que tu pulso es este, tus blancas van a durar así. Ta, 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 dos pulsos por blanca. Entonces podés venirte a la mitad superior, que es un lugar bastante cómodo para tocar, de la mitad del arco hacia la punta, y tocar sonidos largos. ¿Cómo? Pasando despacio el arco y usando cantidad. De paso podés cerciorar que lo estés pasando bien al arco y haciendo los movimientos correctos con el codo. Después, cuando tenés que tocar negras, como dura la mitad, yo te recomiendo que uses la mitad de arco. Si para hacer blancas estabas usando toda esta cantidad de arco, yo te recomiendo que para hacer negras uses la mitad de lo que estabas usando antes. Entonces te va a quedar así. Las blancas eran así. Y las negras son... Ahora vienen las corcheas y usamos la misma lógica, la mitad de arco que una negra. Si una negra no usaba esta cantidad de arco, la corchea va a ser más rápido, pero no con el arco más veloz, sino que vas a usar menos arco. Y las semicorcheas las tocas usando la mitad de arco. Entonces, a medida que vas aumentando la velocidad, vas reduciendo la cantidad de arco. Y a medida que la velocidad es más lenta, o sea que las figuras son más grandes, vas aumentando la cantidad de arco. Semicorcheas, corcheas, negras, blancas. Bien, Sofía, espero no haberlos aturdido y espero haber respondido tu pregunta. Cualquier cosa me volvés a preguntar, pero bueno, es por esto que no te había contestado antes, porque era una respuesta ruidosa y larga de responder. Bueno, Sandra, comentabas que te costaba afinar y creo que te había contestado ya, sí. Que bueno, la clase que viene del viernes que voy a cargar en YouTube va a ser exclusiva de afinación, así que vamos a poder trabajar eso tranquilos. Fabio, me preguntabas, no sé si estarás por ahí, espero que sí, pero bueno, voy a responder tu pregunta, que es ¿algún método para coordinarme al tocar dos cuerdas? No entiendo del todo si vos lo que querés es tocar dos cuerdas, yo creo que sí. Para coordinarte al tocar dos cuerdas juntas, lo primero que tenés que hacer y que pensar es que el arco tiene que poder tocar las dos cuerdas a la vez. Y para eso tenés que tener toda la altura del brazo en un lugar que te permita tocar cómodo dos cuerdas a la vez. Entonces, ¿cómo coordinás? Primero, el arco, el brazo, a una altura que te permita tocar bien las dos cuerdas a la vez. Yo digo que lo recomendable es tener más o menos siempre el brazo y el codo, el brazo y el arco, perdón, o el codo y el arco a la misma altura, ¿no? A la misma altura entendiendo que son como un bloque, como un plano especial. Si yo toco en sol, tengo que tener el brazo acá y el arco acá. Si yo toco en re, acá. Si yo toco en la, acá. Y si toco en mi, acá. Ahora, para tocar dos cuerdas a la vez,
el codo tiene que estar también en una altura intermedia. Si yo quiero tocar sol y re, no voy a poner el arco o el codo a la altura de sol, que es bien alto, y tampoco a la altura de re, que es más bajo. Voy a buscar un punto medio, que no es ni acá ni acá, acá. Y con esa postura, justamente estábamos hablando de la postura, con esa postura intermedia del codo y del brazo es como podés coordinar bien pasar el arco por dos cuerdas juntas a la vez. Espero, Fabio, haber respondido bien tu pregunta. Cualquier cosa me... Bien. Se me desconectó recién. A ver, ¿algún método? Lo contesté recién. ¿Cuántas horas al día es recomendable practicar? Preguntabas Kavirka o Kavir. Perdón por las pronunciaciones. Me corrigen por las dudas igual, ¿sí? ¿Cuántas horas al día es recomendable practicar? Depende del objetivo que tengas. Yo en la clase anterior, en el vivo anterior, que fue la clase 0, les comentaba sobre los objetivos que uno tiene para tocar el violín, y de eso va a depender las horas que uno practica. Lo importante es tener tiempo suficiente para avanzar. Si uno quiere apenas aprender canciones, no necesita muchas horas para practicar el violín, ¿no? Y no es un objetivo malo, está muy bien, pero la persona que quiere aprender a tocar de forma más distendida y sin objetivos muy concretos, lo que tiene que hacer es practicar un ratito, 15 minutos, 20 minutos. Si uno tiene un objetivo profesional, y estás hablando de horas, así que yo creo que tu objetivo es profesional, 4 horas está bien, es un buen número. Menos está bien también. Uno puede empezar con 1 hora, después sumarle 1 hora y media, después 2, y a la otra semana 3, y al mes 4, y así. Pero yo creo que 4 horas es un buen número para practicar si tu objetivo es profesional, ¿no? Más puedes llegar a ser mejor, menos no rinde. Hablando de objetivos profesionales, ¿sí? No crean que tocar el violín requiere 4 horas todos los días. No, mentira. De hecho, este curso del cual este vivo forma parte tiene unos objetivos muy tranquilos, así que con 10 minutos de práctica diaria es más que suficiente para aprender a tocar el violín en 6 semanas, que es el objetivo del curso. Así que eso respecto a las horas. Espero haber respondido tu pregunta. De nuevo, cualquier cosa me pueden repreguntar. Bien, a ver qué otra pregunta me había quedado aquí. Sí, bueno, Lucas, me habías dicho si el arco generaba las vibraciones en las cuerdas, y sí, ya habíamos respondido. También habías dicho lo de usar marquitas. Bien, ¿cómo tener en el oído las notas? Creo que esa la habíamos respondido porque tenía que ver con esto. ¿Cómo tener en el oído las notas? Haciendo estos ejercicios así, escuchando la nota, tum, imaginando y cantando, tum. Esa es la forma de entrenar el oído y las notas. Bien, a ver, ¿qué otra pregunta? ¿Hasta qué tiempo se recomienda usar las marquitas? La había contestado. Bien, Draculia, me habías dicho, mis dedos no son cortos, pero no son lo suficientemente largos. Se me complica un poco hacer rápido las notas. ¿Algún consejo? Soy principiante. Bien, respecto a tu pregunta, no sé si tiene que ver con la longitud de los dedos, poder mover rápido los dedos. Tiene que ver más bien con cómo los entrenes. En mis cursos y mis talleres que doy entre semana, que pueden averiguar cómo participar entrando a mi página web violinistaparaeventos.com o mandándome un mensaje y yo les paso a la página. Hablo y comento sobre cómo tienen que articular los dedos. Para generar velocidad, lo que uno tiene que hacer es que el dedo se mueva de forma veloz y certera.
Y eso se entrena. ¿Cómo lo podés entrenar? Primero con la mano muy relajada. Relajando bien los dedos, moviendo un poquito el dedo, levantándolo y después sácate. Lo tirás con fuerza, pero la fuerza tiene que venir desde acá. Y eso es importante. Vos tenés que sentir la tensión en el brazo, no en la punta del dedo. Entonces, primero moves los dedos bien lento y muy grande el movimiento. Y a medida que vas entrenando los dedos a que se muevan de forma veloz y certera, vas aumentando la velocidad. Muy importante que, sobre todo si tenés dedos chicos o dedos no tan cortos pero tampoco tan largos, hay que relajar la mano entre movimientos. Entonces, haces el movimiento rápido, veloz, certero, todo, y después relajas la mano y después levantás. Y así es como vas entrenando para la agilidad de los dedos. Bien, sigo leyendo preguntas, qué cuerdas recomiendo, esto ya lo había mencionado. Bien, a ver, buenas tardes. Bueno, esto sí, ya sobre la cuerda que sonaba distinta, que lo vamos a solucionar, Rosana, en la clase que viene por YouTube, que voy a hablar sobre la afinación. Bien, ejercicios específicos para entrenar el oído, sí, ya lo había contestado. Estos que mencionaba de escuchar la nota, imaginarse el sonido y cantar. Bien, qué cantidad de preguntas. Bien, la pregunta de Silvia sobre la edad, que recordamos, nos preguntaba si es tarde para aprender a tocar el violín a los 43 años, y la respuesta es un rotundo no. Nunca es tarde para aprender a tocar el violín, es un instrumento maravilloso. Sofía, me habías preguntado sobre el cuarto dedo, y ya me lo habías preguntado creo que por los comentarios de YouTube. Bueno, de paso les recuerdo, si tienen preguntas para hacerme, está buenísimo que me las hagan por los comentarios de YouTube, no digo en el vivo, por supuesto, para eso es el vivo ahora, pero si ustedes viendo la clase o algo tienen dudas, me lo pueden escribir por los comentarios de YouTube, que eso a mí me ayuda un montón. Como saben, este curso es gratuito, así que todo lo que sea difusión me ayuda muchísimo. Sofía me había preguntado a través de los comentarios de un video de YouTube cómo tocar el cuarto dedo si tengo la mano pequeña con mi violín 4/4. Hay dos respuestas. La primera es que tenés que posicionar la mano, Sofía, de una forma más estratégica. O sea que tenés que acercar el cuarto dedo al lugar donde tiene que estar la nota. Yo cuando empecé a tocar el violín tocaba con la mano izquierda, más o menos por acá. Vieron que tenemos la cejilla del violín. Bueno, yo tocaba con la mano izquierda atrás de la cejilla. Entonces el cuarto dedo nunca me llegaba. Y yo tengo dedos cortos, pero tampoco tan cortos. Entonces, una vez le fui a mi profesora y le pregunté, ¿qué me está pasando? Y me dijo, no, es que tenés la mano muy atrás. Y lo que tenés que hacer es acercar la mano a las notas, no alejarlas. Si todas las notas están por acá, pero vos tenés la mano atrás, no vas a llegar nunca. Así que me acomodó la mano y me la corrigió más adelante. No mucho, 5 milímetros, no más que eso. Entonces vos metiendo la mano más adelante, los dedos te van a quedar más atrás, pero el cuarto dedo te va a llegar mejor. Si tenés el violín ahora, Sofía, te recomiendo que hagas esto, que pongas la mano donde la sueles poner y que te la acerques, nada, medio centímetro, no mucho más. El primer dedo te va a quedar más atrás, vas a tener que hacerlo como un ganchito para tocar, pero el cuarto dedo, tercer y segundo te van a quedar muy cómodos. Incluso si vos acercás bien la mano y relajás bien los dedos, vas a poder llegar a más notas que un La, por ejemplo, cuarto dedo en Re, sino un Si bemol, o un Si, o un Do. Entonces
esas son extensiones que para hacerlas lo único que hay que hacer es correr la mano un poquito más adelante y entrenar estirando el dedo, que esa era la segunda respuesta a tu pregunta de cómo hacer para llegar con el cuarto dedo. Lo que te recomiendo hacer es que estos tres los dejes puestos y lo entrenes al cuarto dedo solo, para que aprenda a acercarse a vos, hacia tu rostro. Entonces pones la mano en el violín más cerca, que eso es importante, y después claves, digamos, fijes estos tres dedos sin mucha fuerza, pero fijes en la cuerda y intentes que este se acerque hacia vos. Haciendo este ejercicio te va a costar un tiempo, no es que no, porque hay que entrenar los músculos, hay que entrenar los dedos para que llegue el cuarto dedo, pero haciendo este ejercicio de acercártelo hacia vos ya va a mejorar. Y después lo tenés que acercar hacia vos y recién ahí bajar. Esa es la forma de entrenar el cuarto dedo, sobre todo si uno tiene los dedos o la mano pequeña. Importantísimo, que me estaba olvidando, no alejes la mano, te lo había mencionado recién, pero lo vuelvo a mencionar. No alejes la mano de las notas, acercala, incluso acerca la muñeca si hace falta, y los nudillos, pero no toques así porque entonces el cuarto dedo no llega. Si lo acercás, va a llegar. Bien, sigo contestando algunas preguntas que hay por aquí. Me habías preguntado, Lucas, ¿cómo describo el solfeo? Y te había pedido si me la podías ejemplificar. Así que todavía no entiendo muy bien tu pregunta. Pero si después me la ejemplificás o me la describís un poco más, no sé si ya lo hiciste, lo voy a ver ahora, te contesto bien. No quiero contestarte cualquier cosa. Bueno, después habías hecho un comentario, Lucas, muy interesante, que decías que hay dos maneras de tocar, bien o mal. Y es un poco relativo, me parece. Y tiene que ver mucho con cuál es el lugar que le dé uno a la música en su vida. Esta es una pregunta que tiene que ver más con la filosofía del violín, que tiene que ver con los objetivos que uno tiene a la hora de tocar. Si para uno la música es algo que tiene que ser perfecto, podría llegar a pensarse que hay dos formas de tocar, bien y mal. Pero si la música no es algo perfecto, porque es algo totalmente subjetivo, por ahí yo toco feo para mí, y yo digo, bueno, uy, Alía, qué feo que tocas bien, tocas mal, toco mal. Pero por ahí hay quien me escucha y dice, wow, qué lindo que estás tocando. Entonces, bien y mal se vuelve algo totalmente relativo y depende mucho del punto de vista que uno tenga y de la formación que uno tenga también. Porque ahí es donde uno se va poniendo más exquisito, tal vez. Entonces, pretende de la música determinadas cosas o determinados objetivos. Bien, sigo contestando. ¿Cómo puedo hacer para pasar recto el arco? Y que me habéis respondido a mi pregunta. Me alegro, Kabir, sí, esa es la forma. Con esto, ¿no? Abrir con el codo, estirar con el brazo. Abrir con el codo y siempre el brazo termina en movimiento. Otra pregunta, Daf. Cuando compré mi violín no traía las cuerdas instaladas, así que me tocó hacerlo. Pero no sé si quedaron bien de la parte de clavijero. ¿Cómo sé que están bien instaladas? Daf. ¿Cómo saber si están bien instaladas las cuerdas? Mira, la cuerda de sol, si vos pones el violín, lo voy a hacer mirando el violín a mí. Si vos te pones el violín enfrente, la cuerda de sol, que es la más grave, que está a la izquierda de todo, tiene que corresponder con la primera clavija, la más baja de todas. Y así van haciendo como este círculo de las clavijas. El sol es esta, el re, que es la tercera cuerda, acá, pero la segunda más grave, es la clavija siguiente. La superior de todas, que es esta, es el la, que es la segunda cuerda. Y el mi es la otra cuerda, o sea, las de los extremos están abajo y las del medio están arriba, ¿sí? Eso es así. Las clavijas más altas son de las notas más altas y las clavijas más bajas de las notas más graves.
Bien, Maribel me preguntaba si todos los arcos miden lo mismo. No, no todos los arcos miden lo mismo. Eh, Depende del tamaño del violín para el que estén hechos. Si estos arcos, 4/4, deberían medir lo mismo, que si no me equivoco son 72 centímetros. Justo esta semana estuve investigando un poco de eso. 72 centímetros estos arcos. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, sí puede ser, porque depende de la fábrica, de la época en la que se hizo, aunque sean arcos modernos, que son estos modelos de arcos que estamos tocando. Pero va cambiando según el modelo de violín, del tamaño del violín. Los 3/4 tienen arcos que son 3/4. Los 1/2 tienen arcos que son la mitad del tamaño y así. Pero para violín 4/4 deberían estar todos muy cerca y variar apenas en milímetros la longitud de los arcos. Bien. Sofía dice, ya sé afinar con los afinadores. Ahora, ¿cómo se afina con las clavijas y microafinadores? Sofía, bueno, esto lo vamos a ver bien la clase que viene, cómo afinar con las clavijas y microafinadores. Llega un punto en el que uno estudia violín que los microafinadores los saca. Si ven, yo tengo apenas 2 microafinadores, el del La y el del Mi, y después afino directamente con las clavijas. Para eso hay que tener el violín preparado y acondicionado para hacer eso, porque si no las clavijas van a raspar mucho y pueden cortarse las cuerdas. Pero de todas formas lo vamos a ver bien la clase que viene. Sí, lo importante, y tiene que ver con algo que yo les había comentado sobre cómo afinar, no me acuerdo qué pregunta era, es que las clavijas las usemos poco, lo menos posible y solo cuando la nota está muy desafinada. Entonces ustedes acercan con la clavija a la nota, la fijan y terminan de afinar con los microafinadores, ¿sí? En general, si uno tiene un violín que está funcionando bien y no tiene ningún problema, no debería ser tan necesario usar las clavijas siempre, sino que con los microafinadores ya debería bastar porque no debería cambiar tanto la afinación de cada cuerda. Bien, Rosana. Ah, Rosana, que habías movido las clavijas, decís. Bueno, Rosana nos comentaba hace un rato que tuvo un problema con el violín, que se le movieron las notas y después no las pudo acomodar. Que bueno, lo vamos a ver bien este viernes, que voy a subir la clase de afinación a YouTube. Esa clase no va a ser en vivo, sino que la voy a cargar en mi canal de YouTube. Pero vamos a ver bien este tema de usar las clavijas, los microafinadores y cómo, con una aplicación para que afinar el violín sea súper práctico, súper sencillo y no corran en riesgo ninguna cuerda. Bueno, me alegro, Daf, que dice respondido a mi pregunta. Mil gracias. Rosana Ock, bueno, excelente. Sofía, ¿cómo tocar negras en un tiempo en la cuerda de La y Mi en Sol, Fa, Mi, Re, Do? A ver, voy a leer de nuevo la pregunta. ¿Cómo tocar negras en un tiempo? La cuerda de La, Mi, en La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. A ver si entiendo bien lo que me estás preguntando. Lo que uno tiene que hacer siempre para poder tocar es medir y tratar de hacer que el arco y el dedo se muevan en momentos diferentes. Vos me estás hablando de la cuerda de La, Sol, Mi, Si, Sol, Fa. Me hizo recuerdo a un estudio que hay. Bien, lo que vos tenés que lograr para tocar negras en estas notas que me estás diciendo es que el arco, primero, no se mueva al mismo tiempo que los dedos. Porque si se mueve al mismo tiempo te va a pasar esto. Se van a mezclar todas las notas. Recordemos que para que la nota suene, como explicaba al principio de este vivo,
la cuerda tiene que estar acortada o agrandada según los dedos y ya tiene que estar en un lugar. Si yo empiezo a bajar el dedo cuando ya estoy moviendo el arco, que es el que da el sonido, se va a escuchar todo mezclado. Primero el dedo tiene que estar puesto en el lugar y después el arco. Ahora, podés practicarlo primero moviendo los dedos. La, mi, sol, fa, mi, re, do. 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 Lo practicás moviendo los dedos y cantando, si podés. La, mi, sol, fa, mi, re, do. Siempre procurando que la mano no se mueva mucho y que los dedos se muevan, sácate, certeros. Después a eso le sumás el arco. Si no te sale a una velocidad rápida, te recomiendo hacer el tiempo más lento. Siempre que algo no sale, mejor tocar más lento pero bien. Entonces, a una velocidad más lenta podés controlar que el arco se mueva en la cuerda que se tiene que mover y que los dedos se muevan como vos querés que se muevan. Espero haber respondido tu pregunta, Sofía. Cualquier cosa me repreguntás. Bien. A ver, profesor, ¿no es necesario las cintas?, preguntaba Rosana. Otra pregunta. No, no es necesario las cintas. De hecho, en este curso no vamos a usar las cintas en principio. Después, si ustedes me lo piden o si no le encuentran la vuelta, bueno, porque la idea es que ustedes estén conformes y aprendan a tocar el violín, pero en principio vamos a evitar las cintas para cultivar directamente el oído. Ah, bien, gracias, F. Maca. Lo de evitar que suenen ondas cuando toco. ¿Cómo evitar que suenen ondas con el arco?, me preguntabas. Bien, ya te contesto eso. Hablábamos hace un rato de la postura. Para evitar ruidos molestos con el violín, o que suene sucio, o que suenen estas ondas, que supongo que a eso es lo que te referís, que salte el arco, lo que tenés que hacer es tener el codo más alto que el arco siempre. ¿Por qué? Porque uno tiene que apoyar peso, el arco tiene un peso, ¿no? Y cuando uno lo apoya en la cuerda, es con ese peso que suena el violín. Si el arco no está bien apoyado en la cuerda y el peso no está bien distribuido en el arco, va a saltar el arco. Y esas, bueno, son las ondas que escuchás. ¿Por qué? Porque a veces uno toca muy tenso, entonces tiene el brazo tenso y al querer combinar los movimientos, horizontal con la tensión, vibra todo y parece que va a explotar por momentos. Pero la solución es esta. Primero, que el codo esté más alto que el arco, siempre. Codo derecho más alto que el arco. La muñeca que no esté así, porque esto no ayuda para nada a distribuir bien el peso, sino más bien para abajo. Con los dedos redondeados y el hombro relajado. Así es como vos tenés que poder relajar el brazo y apoyar el peso sobre el hombro. Apoyar el peso sobre el hombro con el codo alto y ahí recién vas a poder sentir que el brazo se relaja. Y ahí recién vas a poder tocar bien. Pero para eso hay que tener el hombro relajado, el codo más alto que el arco y los dedos redondeados. Si vos haces todo eso y relajás el hombro, no vas a tener problemas. Siempre que el peso vaya hacia el violín. Que vos sientas que empujás el arco hacia adentro, hacia el violín. Porque si el peso está hacia afuera, con el codo bajo, por ejemplo, ahí va a vibrar porque el arco pesa hacia abajo y vos lo que haces es levantarlo. Entonces hay como
como una incoherencia, por decirlo de alguna forma, entre lo que querés hacer y lo que haces, ¿no? Lo que uno quiere hacer y lo que hace. Uno tiene que tocar el violín y para eso tiene que centrar el peso en el violín. Si uno pone el codo bajo, el peso va hacia afuera y entonces ahí el arco está en una lucha de fuerzas. Uno que tira hacia abajo, que es el peso del arco, y uno para arriba, que es el codo. Espero, FMACA, que te haya respondido bien tu pregunta. Bien, a ver. Gracias por la respuesta, dice Daf. Por favor, un placer. Gracias por los aplausos, Jorge. Saludos. Maribel, me preguntabas, ¿puedo usar un arco de violín 3/4 para uno 4/4? Si no te queda otra opción, sí, no hay problema. Ahora va a ser más corto, entonces vas a ver cosas que no vas a poder hacer. O te va a costar más, mejor dicho, hacer algunas cosas como unos sonidos más largos, porque pensá que el arco 3/4 llega hasta acá. Y vos tenés, si estamos hablando de una persona adulta de estatura de 1,50 m, por ejemplo, no sé cuánto medís, pero bueno, hasta desde 1,50 m para arriba, uno ya empieza a usar un violín 4/4. Y un poquito antes también, entonces te va a quedar corto el 3/4. Pero lo puedes usar, claro que lo puedes usar, siempre se puede usar. Y mejor tener un arco chico a ningún arco, así que claro que lo puedes usar. Buenas, la gente que se está uniendo ahora, qué gusto verlos, gente que hace rato que no veo. Maribel, ¿cómo saber si compré el tamaño de violín bien para mí? Gran pregunta, relacionada con esta otra pregunta. Lo que podés hacer es ponerte el violín sobre el hombro izquierdo y estirar el brazo izquierdo. Si vos podés hacer esto o esto, ya darle toda la vuelta con los dedos al rulo, está bien. En cuanto a si es más chico, ¿no? Ahora, en cuanto al tamaño puntual, por ejemplo, si no compraste un violín más chico de lo que tenías que usar, es esta, la referencia de la estatura. A partir de 1,50 m, de una persona que mide 1,50 m, un poquito menos, ya es un violín 4/4. Si estamos hablando de niños, hay algunas tablas que pueden encontrar en Google que les dice cuánto mide el brazo y cuánto debería medir el violín ahí. En general, para un niño de 9 años se usa un violín 1/2 o 3/4. Y ya para niños de 10, 11, que ya tienen esta estatura más o menos, bastante menos que 1,50 m, ya se usan violines 4/4. Espero, Maribel, haber respondido bien tu pregunta. Cualquier cosa me volvés a preguntar. FMACA, gracias, me decís. Gracias, eso del codo lo estoy practicando ahora y efectivamente me está ayudando. Bueno, me alegro muchísimo, FMACA, que te esté ayudando. Porque es la idea y la verdad que es muy importante tener la postura correcta. Porque yo les recomiendo siempre volver a este pensamiento. El instrumento, el violín, es una caja con cuerdas. Más allá de lo que signifique para uno emocionalmente. O sea, yo soy violinista, toco hace 20 años el violín. Para mí un violín es mucho más que una caja con cuerdas. Pero en lo relativo al sonido y a la técnica, es un pedazo de madera que tiene 4 cuerdas. Y yo tengo 2 brazos que tengo que mover bien para que suene. Si yo muevo bien mis brazos, el violín suena bien. Y no hay mucho más lío. ¿Qué parte del arco toca las cuerdas? Me preguntás, Maribel. Bueno, esa es una pregunta interesante y cualquier parte del arco toca las cuerdas. Sí, por supuesto, la parte blanca, ¿no? La parte blanca, que son las cerdas de caballo o crin de caballo, es lo que toca las cuerdas. Después va a depender qué es lo que quieras tocar. Yo recomiendo que un mueble. Gracias. Tenemos ahí Poemas en el Paraíso que me comentó algo gracioso, que el violín es un mueble. Más o menos, sí. Estaba respondiendo a qué parte del arco toca la cuerda, la pregunta de Maribel. La cerda, que es la parte blanca, es la que toca la cuerda. Ahora,
Depende de lo que uno quiera tocar, va a tocar con toda la cerda, poniendo el arco bien vertical sobre la cuerda, o va a tocar con el arco más inclinado. Si uno quiere lograr un sonido más dulce o más tenue, va a usar el arco más inclinado. Si uno quiere lograr sonidos tenues, va a tocar más cerca de la punta, en general. Si uno quiere sonidos más potentes, va a tocar cerca del talón, que es esta parte. Y después va a depender de lo que vos quieras hacer. Hay distintos golpes de arco también, como más saltados, que se tocan en la parte central del violín. Así que esa es la respuesta a la pregunta. Depende de lo que quieras tocar, vas a tocar en distintos lugares del arco. Al principio, cuando uno es principiante, recomiendo que toquen en este segmento del arco, en la mitad, que es el lugar más fácil para tocar el arco. Bien, Pau B. Cruz dice, tenía dudas con lo del codo también, así que resuelto eso, a practicar. Me alegro que se haya respondido tu duda. Y sí, es cuestión de práctica y sobre todo de prestar muchísima atención a lo que uno está haciendo con el cuerpo. Sofía dice, tengo un violín 1/8 de pequeña que utilicé cuando empecé a tocar. ¿Qué me recomiendas? ¿Que lo venda o que lo guarde? Qué pregunta, Sofía. Creo que es muy personal. En mi caso, en mi casa de mis padres, cuando vivía con ellos, la verdad es que el dinero no abundaba, así que era muy elemental la cuestión de que si yo quería cambiar el violín, había que venderlo. Si uno es violinista y lo que quiere es lograr un mejor sonido y todo, y la forma para encontrar ese mejor sonido es vender un violín, yo creo que está bien, que es lo que más tiene que ver con el deseo de uno, ¿no? Si uno quiere tocar con un violín mejor y para eso tiene que vender sus violines y para comprar otro violín mejor, y bueno, es un poco la que toca en ese momento, a no ser que uno quiera guardar los violines, que está muy bien también, por una cuestión de afecto, más de emocional, ¿no? Mi respuesta es que si querés comprar un violín mejor y la forma para comprar un violín mejor es vender ese violín y sumarle otro poco de dinero, bueno, podrías hacerlo y siempre con un violín mejor vas a sentirte más a gusto, con un sonido más dulce. Ahora, si es un violín 1/8 que tenés desde pequeña y si es de buena calidad, tal vez te diría que lo conserves, porque por una cuestión de aprecio por el instrumento, ¿no? Así que esas son un poco mis respuestas. Espero que te sirvan, si no cualquier cosa me volvés a decir. Bueno, Poemas en el Paraíso 8 que comentaba que el violín es un mueble. Qué gracioso. Uno a veces piensa que sí, que es un mueble. Bien, y Maribel decías, ¿qué marcas de violín son recomendables para comprar? Depende del país en que uno esté, van a encontrar distintas marcas. Yo una marca que recomiendo, que sé que es China, así que está en todos países, o en gran parte de los países, es Ancona o Cremona. Esas dos marcas son violines muy buenos, la verdad. Son violines que de estudio, económicos, pero que responden muy bien y en general no tienen ningún problema. Uno lo compra, apenas lo acondiciona y ya están dando y no van a haber mayores inconvenientes. Esas son buenas marcas, aparte duran, la calidad de la madera es bastante buena, siempre teniendo en cuenta que son violines de estudio y que siempre son caros, ¿no? Porque es un instrumento que requiere mucha mano de obra para hacerse, etc.
¿Qué tal, César? Gracias por unirte, nos estaba saludando. Bueno, esas son las preguntas hasta ahora y ya llegué al final de estas preguntas, así que creo haber contestado todo. Cualquier cosa me vuelven a preguntar. Si alguien tiene alguna otra pregunta, estoy dispuesto ya a contestar. Y si no, bueno, ya vamos cerrando y nos vemos en el próximo vivo o en la clase que vamos a hacer este viernes que voy a subir a YouTube. Bien, bueno, les agradezco a todos por estar acá, por sumarse hoy a este vivo. Es muy interesante las preguntas que van haciendo, la verdad que son preguntas muy buenas. Espero que les hayan servido. Les agradezco los comentarios y la participación. Bueno, les comento un poquito entonces cómo vamos a seguir, cómo seguimos, o dónde estamos, a qué se debe este vivo. Algo que ya comentaba, pero para quienes se unieron ahora. Estos vivos son clases de violín que tienen una temática central y después voy respondiendo distintas preguntas que ustedes me van haciendo. Este espacio forma parte de mi curso de violín para principiantes desde cero y completamente gratuito, cuyo objetivo principal es que en 6 semanas ustedes aprendan a tocar el violín si no saben nada, porque es desde cero. El curso desde cero puntualmente está haciendo por YouTube. Todos los viernes subo los videos de YouTube. ¿Sí? Son 6 clases que van desde lo más básico hasta ya tocar la primera canción. Y estos espacios del vivo son el espacio complementario en donde quienes no están desde cero pueden hacer preguntas más avanzadas, podemos hacer un intercambio, ida y vuelta, vamos tocando temas más complejos y por supuesto quienes están en el curso de violín para principiantes desde cero completamente gratis cuentan con este espacio para hacerme todas las preguntas que quieran de lo que no entendieron, de las actividades, otras preguntas, otras dudas, que para eso estoy aquí, para que ustedes puedan sacarse las dudas, aprender a tocar el violín. Bueno, mi nombre es Elías Tosonieri, llevo 20 años tocando el violín y estudiando 20 años violín. O sea que en todo lo que les pueda servir, de consejos de estudio, de tips, de técnica, de lo que sea, cuentan conmigo. Sí, muy importante que, como esto es totalmente gratuito, a mí me sirve un montón si ustedes pueden comentarme en YouTube, compartir, darle me gusta, suscribirse a mi canal, recomendarme, en caso de que les guste lo que hago, ¿no? Si no les gusta lo que hago, no digan nada. Así otra gente puede probar. Bueno, y nada, eso a modo de chiste. Realmente muchas gracias por estar compartiendo. No pensé que iba a tener tanta repercusión este curso, así que estoy muy contento de poder aportar mi granito de arena a personas como ustedes que también tienen esta pasión por el violín o se les está despertando esta pasión con la música, que es maravillosa. Así que muchas gracias. Voy a contestar estas 2 preguntitas que me llegaron acá. A ver. Bueno, gracias Rosana por los aplausos, Poemas en el Paraíso. Pau dice, excelente como siempre, gracias. Bueno, gracias a vos por participar, es un placer para mí. Maribel, ¿cómo se llama mi canal de YouTube? Mi canal de YouTube se llama Violinista para Eventos. Igual en el perfil este de Instagram, donde dice sitio web, está directo a mi canal de YouTube, así que podés entrar desde ahí, vas a mi perfil de Instagram Violinista para Eventos y en la descripción de mi perfil está mi link para entrar al canal de YouTube, que también se llama Violinista para Eventos. Gracias, Rosana, excelente clase, profesor, me alegro. Sofía, una pregunta más, me decías, ¿es recomendable que utilice el cojín en el violín? Porque antes no lo utilizaba y ahora sí utilizo cojín. Buena pregunta, y creo que alguien me había preguntado, no sé si fuiste vos también en un comentario de YouTube. ¿Dónde está? Acá. Mira, yo no uso cojín, no uso soporte, no uso nada más que esto, que son 2 franelas, una hecha un rollito y esta que la envuelve. Yo estoy cómodo así.
Hay un colega por aquí, si no recuerdo mal haberlo visto por acá, que siempre somos amigos y siempre tenemos la discusión, ¿no? Él también es violinista, me dice, ¿cómo no vas a usar soporte, que es el cojín? Está loco, ¿no? Bueno, yo me siento mucho más cómodo sin el cojín y siento que la técnica me la afianza mucho más. Porque, ojo, igual uso esto, que me levanta el violín. Pero yo creo que lo importante es que uno no tense los hombros. Si usando soporte no levantas los hombros para tocar el violín, usa soporte, porque lo importante es estar relajado a la hora de tocar. Si vos te sentís más cómoda sin soporte, sin cojín, y no tensas los hombros y el violín no se te cae, que eso es importante, que el violín no se caiga a la hora de tocar, puedes no usar soporte. Ahora, eso más una respuesta general. Una respuesta más puntual es, si estás empezando a tocar el violín, no lo uses por un tiempo. Si vos ya tocas el violín, como es tu caso, podés usarlo, siempre y cuando no, siempre y cuando no levantes los hombros para tocar. Sí, que eso es muy importante. Di 3 respuestas distintas porque no sé cuál es tu caso puntual. Así que vos podrás ver cuál de esas 3 respuestas te sirve mejor. Bien, de todas maneras, gracias. A ver qué dicen. Perdón, estoy leyendo algo. No, gracias. El codo lo estoy. Bueno, que me habías dicho FMACA es el codo. A ver, de todas maneras, gracias. Bueno, gracias a vos, FMACA, por participar, por sus preguntas. Luna, bueno, muchas gracias a vos también. Pozo, Janet, a vos Elías, las gracias. Definitivamente quedo agradecida. Bueno, Janet, qué lindo mensaje. Me alegro que te haya servido la clase, que te gusten las formas. Muchas gracias desde Bolivia, dice Maday. Bueno, Elisa, Karen mandan los aplausos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar. Ahora sí, dejamos acá el vivo. Agradecerles de nuevo, decirles de nuevo que si pueden hacerme preguntas a través del canal de YouTube, agradecido con los comentarios, a que difundan. Nos estamos viendo quienes están en el curso de violín para principiantes este viernes, porque voy a subir mi clase al canal de YouTube, la clase número 2 del curso, que voy a explicar cómo afinar un violín. Y quienes prefieren el espacio de los vivos, nos vemos el próximo domingo a las 19 horas de Argentina. Como siempre, tienen todos los horarios en mi página. Pueden buscar mi página web, violinistapareventos.com, que ahí voy subiendo toda la información del curso, está todo organizado y pueden ver las clases con el temario. Y quienes, y esto es importante, quienes quieran participar del grupo de WhatsApp del curso, me mandan un mensaje por inbox y yo entre mañana y pasado ya les voy mandando el link para que ustedes se sumen al curso directamente, al grupo del curso. Chau Rosana, chau a todos, muy buenas noches y hasta la próxima.